Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca con colaboración de Xolmed en lo que es el diagnóstico y tratamiento. Nosotros vamos a ver lo que es la fisiopatología en general de la insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a comenzar diciendo que, como sabemos, en los últimos años se han obtenido grandes progresos en lo que es la comprensión de los mecanismos involucrados en la aparición y la evolución de esta enfermedad. Y con ello también se ha logrado un desarrollo en el tratamiento que logra una significativa disminución en la morbimortalidad asociada a la insuficiencia cardíaca. Entonces vamos con las generalidades. La definición tradicional de una falla cardíaca es el estado en el cual el corazón es incapaz de bombear la cantidad de sangre necesaria para suplir las necesidades del organismo. Esta todavía sigue siendo válida, ¿no? Pero la diversidad de causas, síntomas y signos y la variedad de mecanismos involucrados en su aparición y en la misma evolución hacen necesario que en la actualidad ella deba ser de considerar de una manera más amplia y más compleja, como un síndrome clínico caracterizado por disnea y fatiga, inicialmente con ejercicio y posteriormente en reposo, acompañado de alteraciones funcionales y estructurales del corazón. En la definición se incluye la posibilidad de que también exista la dificultad en el lleno del corazón. Cuando hablamos de la presencia de disfunción ventricular, el corazón acá trata de mantener su función recurriendo a tres mecanismos básicos. El aumento de la precarga, estamos hablando de la ley de Frank-Starling, la hipertrofia ventricular y la actividad neurohumoral. En estas etapas iniciales de la falla cardíaca, la función cardíaca puede ser normal en reposo, pero no aumenta adecuadamente con el ejercicio. En los estadios avanzados, ya se vuelve normal también en reposo. En la falla cardíaca, cuando hablamos de falla cardíaca, tiene que comenzar obviamente con un inicio de un evento. Eso disminuye la capacidad de bomba del corazón. Entonces, el cual puede ser este hecho puede ser muy obvio y abrupto, como después de un infarto de miocardio, en el cual ya hay una pérdida de cantidad importante de la musculatura cardíaca. O también una más sutil, como en el caso de una mutación genética que lleva a la aparición de una cardiomiopatía. Para comprender el proceso y la aparición del desarrollo de la falla cardíaca es necesario entender que esta representa el punto final de un continuo iniciado a partir de un evento determinado a través de procesos de remodelamiento y cambios adaptativos que buscan mantener la tensión arterial y la perfusión periférica. De importancia en este proceso especialmente cuando el insulto inicial, o sea, el evento inicial, es, eh, es el de sobrecarga de presión. Acá se encuentra un fenómeno de hipertrofia ventricular, ¿no? Los cambios estructurales están modulados principalmente por los factores hemodinámicos y mecánicos y los factores neurohumorales y de citoquinas. Bueno, continuando con los datos epidemiológicos, vamos a tener, estos son datos del 2017, los más recientes que hemos podido encontrar. Tenemos que estos son datos del Perú, ¿no? El 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca mueren en los últimos 5 años posteriores al diagnóstico. Se estimó que 2.028 peruanos murieron a causa de una insuficiencia cardíaca en el año 2015. Y entre los principales factores de riesgo tenemos a los problemas de tiroides, la apnea del sueño, los ciertos tipos de quimioterapia, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el abuso del alcohol y las drogas. Tenemos un índice de mortalidad general es mayor a los hombres que a las mujeres. Ahora, la clasificación de la insuficiencia cardíaca tenemos según dos fuentes, ¿no? Según la New York Heart Association, que lo clasifica en 4 grados. El grado 1 son sin síntomas en relación a la actividad física habitual, el grado 2 son síntomas sin síntomas durante el reposo, pero con síntomas a grandes esfuerzos, leve limitación de la actividad física. El grado 3 es una limitación marcada para la actividad física, pero sin molestias durante el reposo. Y en el grado 4 sí existen síntomas permanentes en reposo que se intensifican con esfuerzos menores. Y según el Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad Americana del Corazón, tenemos etapas entre A y D, ¿no? En la etapa A, el paciente en alto riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca sin anormalidad estructural aparente. La etapa B es el paciente asintomático con anormalidad estructural. La etapa C es el paciente
sintomático con anormalidad estructural y la etapa D es el paciente sintomático con una anormalidad estructural refractarios al tratamiento estándar. Comenzando con la fisiopatología, vamos a ver el remodelamiento ventricular, que es crucial en el continuo de la falla cardíaca, y en términos se puede entender como la expresión genómica que resulta en cambios moleculares, celulares e intersticiales que se manifiestan clínicamente como cambios también en el tamaño, en la forma y la función del corazón. Aunque el miocito es el principal célula involucrada en el proceso, también se ven comprometidos el intersticio, los fibroblastos, el colágeno y la vasculatura coronaria. Ahora, en forma de remodelamiento ventricular es similar e independiente a la causa y se relaciona directamente con el deterioro de la función ventricular y una mayor morbimortalidad. El remodelamiento puede presentarse luego de un infarto de miocardio, como una sobrecarga de presión, que en este caso puede ser una estenosis aórtica o la hipertensión arterial, o también una sobrecarga de volumen, como es la regurgitación valvular, también luego de una enfermedad miocárdica inflamatoria, como la miocarditis, o una cardiomiopatía dilatada idiopática. Entonces, el remodelamiento se ve acompañado de alteraciones en la forma del ventrículo izquierdo, el cual se vuelve más esférico en vez de elíptico por un crecimiento mayor en el eje transverso. Y aunque los volúmenes finales aumentan, es mayor el volumen sistólico final con disminución en la fracción de eyección. Aunque la masa ventricular usualmente está aumentada, el espesor de la pared con frecuencia permanece igual o disminuye. Con aumento de también aumenta el estrés de la pared y este es un importante determinante en el consumo del oxígeno. Entre los cambios asociados al remodelamiento cabe destacar la relación principal con los miocitos, como la hipertrofia, el crecimiento celular como mecanismo principal, el deslizamiento de las células, la pérdida de las células, la cual puede ser debida a la apoptosis, que es la muerte celular programada, o a una necrosis celular, y en algunos casos la proliferación de las células. La necrosis puede presentarse de manera súbita y extensa como en el infarto de miocardio, pero también se describe una pérdida continua de células en el curso de la falla cardíaca, inducida por la activación neurohumoral, que lo vamos a ver después, ¿no? Y aunque todavía está en discusión si la apoptosis es causa o consecuencia de la falla cardíaca, está claro que esta sí está presente en el curso de esta. Los miocitos que sobreviven se elongan o hipertrofian tratando de mantener la función contráctil ante la pérdida de músculo. El aumento en la longitud de los miocitos parece ser el mayor determinante de los cambios en el tamaño del ventrículo izquierdo. La hipertrofia de los miocitos se acompaña de la expresión de genes cardíacos inmaduros fetales y de la alteración de las proteínas estructurales, tales como una disminución de la cadena pesada de miocina alfa y un aumento en la cadena pesada de miocina beta. Además de las alteraciones de las células miocárdicas, también se presentan alteraciones en la estructura de la red intersticial de sostén, que es la red de colágeno. Por un aumento de la síntesis de colágeno está asociada a la expresión de protooncogenes y síntesis de proteínas, cambios evidentes como la proliferación de células y la fibrosis. Esta fibrosis puede presentarse como segmentaria, de reemplazo o intersticial, no como fenómeno reparativo, y puede estar modulada por factores hormonales como la angiotensina 2, la aldosterona y tal vez la endotelina. Es reconocido ahora que la matriz extracelular del corazón tiene unas funciones mucho más allá que solamente lo que es el soporte de las células. Estas también cumplen un papel importante en el funcionamiento de estas mismas. Sirven como unas señales de supervivencia, de reservorio de factores de crecimiento y determinantes de la mecánica de los tejidos. Estamos hablando de las metaloproteínas de la matriz. Este es un complejo sistema enzimático de la matriz extracelular, compuesto por proteínas tales como las colagenasas, las estromilicinas y las gelatinasas. Estas metaloproteínas de membrana activas, cuando se insertan en la membrana celular, desempeñan un papel fundamental en los procesos de morfogénesis tisular y cicatrización. A su vez, la activación de las metaloproteínas de la matriz está regulada por los inhibidores de estas mismas. Estos son los ITMP, que por sus siglas, de los cuales se reconocen 4 tipos. Y estos inhibidores también, además de unirse a las metaloproteínas, podrían influir también sobre el crecimiento celular.
El remodelamiento y la disfunción ventricular están asociados con alteraciones en la estructura de la matriz celular, cambios demostrables en la actividad de sistemas enzimáticos responsables de la degradación de la matriz extracelular en el miocardio, contribuyen también al proceso de remodelamiento. En la hipertrofia ventricular se presentan alteraciones en la matriz extracelular que alteran la función diastólica. Tanto las metaloproteínas de la matriz como sus inhibidores se encuentran alterados en la falla cardíaca. El aumento de los niveles de catecolaminas, de la angiotensina 2 y endotelina pueden llevar también a un aumento de las metaloproteínas en la falla cardíaca, mediados por la acción, sobre todo de la bronquitinasa C. Acá también vamos a ver que otros péptidos y citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, también pueden ocasionar un aumento de las metaloproteínas. En pacientes con cardiomiopatía, se ha demostrado que el aumento de las gelatinasas y también de la M3, que es las estromicinas, puede llevar a un mayor proteólisis de la matriz extracelular del corazón. Sin embargo, se presentan cambios diferenciales en la falla cardíaca, ya que la cantidad de colagenasas es menor en pacientes con cardiomiopatía. Adicionalmente, también se presenta una disminución de los niveles y la actividad inhibitoria de los inhibidores titulares de las metaloproteínas. Y bueno, por último, tenemos un cuadro donde se ven los principales factores que contribuyen al remodelamiento ventricular, como habíamos dicho, el tamaño del infarto, la fracción de eyección disminuida, el estrés de la pared aumentado y la activación neurohumoral regional, ¿no? Son los principales. Y bueno, continuando, vamos a ver la activación neurohumoral en la falla cardíaca. Hace algunas décadas, la falla cardíaca se entendía como un fenómeno basado principalmente en la retención de agua y sodio. Esto se conocía como, se conoce como el modelo cardiorrenal, por lo cual el tratamiento de elección en ese tiempo estaba basado solamente en diuréticos, ya con la demostración posterior de una presencia de la disminución del gasto cardíaco y una vasoconstricción periférica, se estableció un modelo cardiocirculatorio y hemodinámico, cuyo ahora tratamiento se basa en la mejoría del inotropismo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver cuando vamos a ver el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, a pesar de la mejoría de la sintomática, ninguno de estos enfoques logró impactar de manera significativa en la mortalidad de la enfermedad. La demostración de la actividad neuroendocrina presente en la falla cardíaca en los últimos 15 años se ha venido imponiendo un modelo neurohumoral en el cual las alteraciones hemodinámicas llevan a la producción y liberación de moléculas biológicamente activas, como son proteínas no necesariamente neurohormonas, como la angiotensina 2, la aldosterona, la norepinefrina y la endotelina. Y también el factor de necrosis tumoral alfa y otras citoquinas, entre otras, ¿no? La activación de estos sistemas es responsable no solamente de parte de los síntomas, sino también de su evolución, y podría ser un determinante en la naturaleza progresiva de la enfermedad. Según esta concepción, vamos a ver que, basado en estudios y la respuesta a los tratamientos, la aparición de la disfunción ventricular, incluso en su etapa asintomática, activa sistemas de respuestas como con liberación de mediadores, que más que neurohormonas tienen efectos paracrinos y autocrinos que buscan mantener el equilibrio cardiovascular con la retención de sodio y agua, lo cual es logrado a corto plazo, pero que con el tiempo se convierte en un mecanismo perjudicial para el sistema cardiovascular. Ya las hormonas producidas serían las responsables del remodelamiento vascular y cardíaco, ¿no? Estas son las características en la falla cardíaca. La importancia de esto va que en las intervenciones terapéuticas orientadas a suprimir las acciones de las neurohormonas como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los betabloqueantes son las que han obtenido un mayor impacto sobre la evolución y la mortalidad de la falla cardíaca. Sin embargo, aunque es el que más se acerca, este modelo tampoco es suficiente para explicar todos los hallazgos en la falla cardíaca. Vamos a encontrar mecanismos moleculares adicionales sobre los cuales podemos ver que se trabaja intensamente por
porque están comprometidos en esta enfermedad, ¿no? Tal vez la manera más correcta de entender la falla cardíaca sea como una combinación de los tres modelos, que es la activación neuromoral, que lleva a la vasoconstricción periférica y las alteraciones hemodinámicas, con la retención de sodio y la expansión del volumen. En general, lo que sucede en la falla cardíaca es la estimulación de sistemas que llevan a la retención de agua y sodio, a la vasoconstricción periférica y el crecimiento celular, buscando sostener la presión arterial y la función de la bomba del corazón, contrarrestados por otros sistemas con efectos contrarios, los cuales sin embargo son menos potentes que los primeros. La disfunción sistólica, vamos a ver que ocasiona la activación de los sistemas simpáticos y de la renina-angiotensina principalmente. Adicionalmente, de los sistemas de la endotelina, la arginina vasopresina y el neuropéptido, que son sistemas que vamos a ver después, tienen un efecto predominante en lo que es la vasoconstricción. Además de ellos, las neurohormonas tienen también un efecto mitogénico, inductor del crecimiento y antinatriurético. Como respuesta agonista se presenta la liberación también de péptidos natriuréticos y prostaglandinas, la prostaglandina E2, los cuales sin embargo son incapaces de contrarrestar totalmente el efecto de los sistemas vasoconstrictores, produciendo como fenómeno resultante la vasoconstricción con obstrucción de la eyección del ventrículo izquierdo. La activación neuromoral puede intervenir en la vasoconstricción coronaria y los fenómenos trombóticos asociados a la misma. Por ejemplo, la angiotensina 2, que estimula el inhibidor 1 del activador de plasminógeno en las células endoteliales. Los sistemas neurohumorales interactúan entre sí de tal forma que la activación de uno de ellos puede llevar a la estimulación de otro o también a su inhibición. Bueno, ahora vamos a ver el sistema nervioso simpático. Al iniciarse la disfunción ventricular, aún en un estadio asintomático, se presenta la activación de este sistema con producción de mayor cantidad de la norepinefrina. Estas concentraciones de norepinefrina plasmática usualmente, con algunas excepciones, están elevadas en los pacientes con disfunción ventricular y aumentan con la progresión de la falla cardíaca. A corto plazo, el sistema adrenérgico desempeña un papel fundamental en el sostenimiento de la contractibilidad del miocardio y también de la perfusión tisular periférica, pero a la larga llega a tener complicaciones como arritmias cardíacas o isquemia miocárdica, estas pudiendo ser uno de los promotores de la progresión de la falla cardíaca. La activación simpática produce una disminución en el flujo renal y de la tasa de filtración glomerular, y también un aumento en la reabsorción tubular de sodio. Las catecolaminas ejercen un efecto arritmogénico y pueden tener un efecto tóxico directo sobre el miocardio, con necrosis y apoptosis de miocitos, fibrosis y también alteraciones en el funcionamiento de los receptores beta. También se da el estrés oxidativo y alteraciones en la regulación del calcio por el retículo sarcoplásmico. Los niveles elevados de norepinefrina se producen por una mayor liberación de estas terminaciones nerviosas adrenérgicas, con su consecuente derramamiento al plasma, ¿no? Se puede decir. Y también una disminución de la captación de la hormona por las terminaciones nerviosas. En su liberación se ve que influyen las alteraciones en la sensibilidad de los vasoreceptores atriales y arteriales, las cuales en condiciones normales regulan la actividad del sistema simpático. También el origen de esas alteraciones en los vasoreceptores no está claramente establecido, pero puede estar asociado entre otros a mecanismos de estiramiento auricular. Estas alteraciones de los vasoreceptores es reversible luego de un trasplante cardíaco y puede ser modificado por algunos tratamientos farmacológicos tales como la dioxina y parcialmente por los YECA. No solo hay mayor cantidad de hormonas, sino que también en la degradación y el tratamiento neuronal se alteran, lo que lleva a una hiperestimulación del receptor, la cual es responsable de la aparición del fenómeno downregulation, así se le conoce, en el que, como una forma de proteger al miocardio de las catecolaminas, los receptores adrenérgicos, especialmente en tipo 1, disminuyen un número introduciéndose detrás de la membrana celular, y estos se desacoplan de su proteína G asociada, principalmente los beta 2, y se vuelven menos activos. Este desacoplamiento se presenta por alteraciones en las proteínas ligadas que estimulan
que son las proteínas GS, o las que inhiben, que son las proteínas GI. La interacción del receptor con el AMP cíclico, entonces acá varía, ¿no? También se ha observado un aumento en la expresión de la quinasa del receptor beta-adrenérgico. El BARK por sus siglas es una enzima que fosforila el receptor, lo cual lleva al desacoplamiento de la misma proteína G. Estas alteraciones en los receptores beta-adrenérgicos son reversibles con la administración de beta-bloqueadores. Los niveles de norepinefrina cardíaca se encuentran disminuidos, tal vez como un fenómeno de agotamiento secundario, lo que es la activación adrenérgica exagerada que hay. Cuando hablamos de las concentraciones de la norepinefrina, se correlaciona con el grado de disfunción ventricular. Se han asociado de manera más clara con el pronóstico, estableciendo un punto de corte por encima de los 800 pgml, mes, picogramos, ¿no? Sobre mililitros. Es un indicador de la mortalidad aumentada a corto plazo. Y los pacientes con valores de norepinefrina entre 600 y 800 picogramos sobre mililitros tienen una mortalidad significativamente mayor que aquellos con concentraciones menores. Se presentan también alteraciones de importancia secundaria en la función del sistema parasimpático, el cual disminuye su actividad en la falla cardíaca, alterando la respuesta cronotrópica del corazón a los estímulos y disminuyendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esta disminución en la variabilidad se asocia con mal pronóstico, pero puede recuperarse parcialmente luego de un trasplante cardíaco. Vamos a ver al neuropéptido Y, que se encuentra localizado con la norepinefrina en los ganglios simpáticos. Esta es liberada eh, luego con estímulos simpáticos intensos, pero puede inhibir la liberación adicional también de la norepinefrina en la región presináptica o producir una inhibición del AMP cíclico a través de una proteína GI, ocasionando una vasoconstricción y depresión de la contractibilidad. Aunque se encuentran concentraciones elevadas de neuropéptido IM en pacientes con falla cardíaca, aún no está bien claro el papel que desempeña este en la patogénesis de la enfermedad. Y siguiendo, ahora tenemos al sistema renina-angiotensina-aldosterona, un sistema de gran importancia en lo que es la fisiología de la insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a ver que durante la falla cardíaca hay la activación del sistema, en parte secundario al flujo sanguíneo característico de la falla cardíaca. Este de ahí es mediado por la activación del sistema simpático, el cual estimula la producción de angiotensina 2, el cual puede ser estimulado, la activación de este sistema de renina-angiotensina-aldosterona, por un efecto directo que se da sobre el riñón. A diferencia del sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona no está activo en la falla cardíaca asintomática. Su activación se presenta más en etapas avanzadas de la enfermedad, pudiendo aumentarse aún más por la administración de diuréticos durante el tratamiento. Cuando hablamos de la angiotensina 2, vemos que induce la expresión de genes para colágeno, fibronectina e integrinas y aumenta la expresión del inhibidor del activador de plasminógeno y el factor de crecimiento tumoral beta en los fibroblastos. También vemos efectos probables mediados por el receptor AT1. La angiotensina 2 puede también inducir vías de señales típicamente asociadas con citoquinas y puede modificar la matriz extracelular, incrementando así la producción del inhibidor de las metaloproteínas. Cuando hablamos de la aldosterona, vemos que también cumple un papel importante en la fisiopatología y en el desarrollo de la falla cardíaca. La aldosterona promueve la retención de sodio y la pérdida de potasio y también de magnesio. Esto está implicado en los procesos de fibrosis miocárdica y de remodelamiento. Ayuda a la disfunción endotelial, probablemente a reducir la biodisponibilidad del óxido nítrico, y tiene efectos antiinflamatorios y puede inhibir la respuesta de los vasoreceptores. Los pacientes con falla cardíaca no tratada presentan valores de aldosterona 20 veces más altos que los sujetos normales, existiendo una correlación entre los niveles de aldosterona y el pronóstico del paciente. Aunque el tratamiento prolongado con YECAS, los valores de la aldosterona tienden a aumentar con el tiempo independientemente de los valores de la angiotensina 2. Este escape de la aldosterona que se produce puede ser producido por la angiotensina 2 misma o por la producción de la angiotensina 2 por mecanismos independientes como la hipovolemia, el potasio, la endotelina, la vasopresina, y puede ser una de las causas de la disminución del efecto de los YECAS en el tratamiento a largo plazo de los pacientes con falla cardíaca. Entonces vamos a ver que este sistema es de
crucial importancia en el desarrollo y la producción de la falla cardíaca. La existencia del sistema renina-angiotensina-aldosterona tisular completo está claramente comprobada en diversos experimentos, siendo particularmente importante en el caso, en este caso, el sistema tisular cardíaco. Este sistema tisular tiene sus propios precursores formados en el tejido, pudiendo funcionar paralela o independientemente del sistema plasmático, de tal forma que puede haber actividad en un órgano con niveles de renina y angiotensina 2 plasmáticos normales. También se ha demostrado aumento en el ARN mensajero de la enzima convertidora de angiotensina, y esta actividad de la enzima convertidora de angiotensina y los sitios de unión en corazones humanos en la falla cardíaca. El sistema circulante probablemente desempeña un papel mayor en la respuesta a cambios hemodinámicos agudos y es responsable de los vasos de la vasoconstricción en la falla cardíaca avanzada. Cuando hablamos del sistema tisular cardíaco, que cumple un papel importante en el remodelamiento asociado a la falla cardíaca y en la producción de las arritmias en los pacientes. La enzima convertidora de angiotensina no es la única responsable de la formación de la angiotensina 2, ya que existen vías alternas de formación que ya se saben, pues, ¿no? Particularmente por intermedio de la quimasa y la catepsina G. Estas vías podrían ser las responsables del aumento progresivo y la normalización de los valores de angiotensina 2 con el tratamiento progresivo de los YECAS en pacientes con falla cardíaca. La quimasa es una proteasa similar a la quimotripsina, que posee una propiedad catalítica de conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1 20 veces mayor que la enzima convertidora de angiotensina, y no se ve afectada por los inhibidores de esta misma enzima. Esta podría ser el principal responsable de la formación de angiotensina 2 en el corazón. De manera similar también se ha descrito para los receptores adrenérgicos, los receptores para la angiotensina 2 se modifican durante la falla cardíaca, de tal forma que se demostró que el downregulation de los receptores AT1 en los pacientes afectados está presente, ¿no? El receptor AT1 puede aumentar en las etapas iniciales de la sobrecarga hemodinámica, pero luego del estrés hemodinámico prolongado, cuando sí falla del receptor, este disminuye, lo cual puede ser un mecanismo que busca proteger al organismo de los efectos de la angiotensina 2, los cuales son mediados principalmente a través de este receptor, debido a que el receptor AT2 probablemente desempeña un papel antiproliferativo. Podría ser una forma de contrarrestar los efectos nocivos de la sobreestimulación por la angiotensina 2. Y bueno, siguiendo vamos a hablar de la endotelina. Como sabemos, la endotelina es el más potente vasoconstrictor conocido presente en el organismo, en el organismo, y también se ha demostrado que puede cumplir un papel significativo en lo que es el continuo de la enfermedad cardiovascular y en particular en el desarrollo de la falla cardíaca. Se conocen tres isoformas, ¿no?, de la endotelina, cada una codificada por un gen distinto, en las cuales la ET1 es la más importante. En la ET2 no se encontraba en plasma y la ET3 no se conoce tanto ni su origen ni su función, ¿no? La de tipo 1 se produce como un prepolipéptido y está dividido en tres, en el propéptido intermedio inactivo, la, la endotelina grande y luego la ET1 que es el péptido ya biológicamente activo. Además de su efecto vasoconstrictor potente, regulando el tono de los vasos sanguíneos, la insulina puede ejercer un efecto también inotrópico sobre el corazón. Se produce como una respuesta, la endotelina eh, se produce como una respuesta a cambios en el flujo sanguíneo y también en el estrés de la pared del vaso. También secundariamente se da una estimulación a la norepinefrina, la vasopresina y también algunas citoquinas. A la misma vez, la endotelina puede modificar la acción de otras neurohormonas que afectan el tono de los vasos sanguíneos, como la angiotensina 2, la adrenalina y la aldosterona. Los efectos de la endotelina se llevan a cabo por medio de la estimulación de receptores celulares específicos, eh, el ETA y el ETB. El receptor ETA es más específico para la endotelina de tipo 1. Se encuentra principalmente en las células del músculo liso y se estimula, y su estimulación produce una vasoconstricción y proliferación celular. En cambio, el receptor ETB
es un no selectivo y se encuentra en el cerebro, en el endotelio y también en algunas células del músculo vascular, desempeñando un papel fundamental en lo que es la relajación vascular mediada por el endotelio. Se ha demostrado que los niveles de la endotelina grande y la ET1 en los pacientes con falla cardíaca están, son significativamente elevados, ¿no? Y se ha encontrado una correlación tanto entre los niveles de la endotelina y la presión pulmonar en los pacientes con falla cardíaca, sugiriendo que pueden tener un papel activo en la fisiopatología de la misma, ¿no? En la falla cardíaca también se demostró la variación de la respuesta de los receptores de la endotelina, ¿no?, con un aumento en la densidad de los receptores ETA y el grado de elevación plasmática de la endotelina se ha correlacionado con la magnitud de las alteraciones de la clase funcional y la severidad de las fallas y los parámetros hemodinámicos, y tienen implicancias pronósticas de tal forma que a mayor concentraciones en el plasma es peor el pronóstico. Las concentraciones locales de esta endotelina en diferentes órganos o tejidos pueden ser mayores que en el plasma, y a diferencia de otras alteraciones neuromurales, las concentraciones plasmáticas de endotelina no retornan a la normal luego de un trasplante cardíaco, tal vez por el efecto de la ciclosporina o de la hipertensión arterial del paciente trasplantado, ¿no? Cuando hablamos de las citoquinas, vamos a ver que se le dio importancia eh, luego de un hallazgo donde se encuentran los factores de necrosis tumoral en pacientes con esta falla, y su confirmación ya luego le dio la importancia al estudio de las citoquinas, ¿no? Como habíamos dicho, el factor de necrosis tumoral alfa y otras citoquinas también pueden producir efectos por el corazón similares a los encontrados en el síndrome de la falla cardíaca, como una disfunción ventricular progresiva y de remodelamiento ventricular, una expresión de los genes fetales y la apoptosis, ¿no? La interleucina 1 induce una regulación hacia abajo de la expresión de la CA, ATPasa del retículo citoplásmico, mientras que en el factor de necrosis tumoral alfa produce el desacoplamiento receptor beta adrenérgico de la adenyl-ciclasa, activando las metaloproteínas, ¿no? Y esta inhibe la expresión de los inhibidores tisulares de las metaloproteínas y promueve el crecimiento hipertrófico. Cuando hablamos de las citoquinas, vemos que pueden inducir la formación de isoformas de la sintasa del óxido nítrico en las células del músculo liso vascular. La síntesis de estas citoquinas proinflamatorias se correlaciona con la severidad de la falla cardíaca y los niveles que tienen implicaciones pronósticas. En los pacientes con falla cardíaca se encuentra un aumento no solo del factor de necrosis tumoral alfa, tanto en plasma como en el miocardio, sino también de los receptores solubles para el factor de necrosis tumoral alfa. Estos han encargado de neutralizar la citoquina circulante. Y en condiciones de la falla cardíaca, cuando ya hablamos de falla cardíaca, las citoquinas proinflamatorias pueden ser producidas por las células nucleares del corazón, incluyendo el miocito, sin que exista activación del sistema inmune como tal. El corazón normal no tiene la capacidad de expresar el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces así, el corazón puede ser ya la fuente de producción de el factor de necrosis tumoral alfa presente en la falla cardíaca. Ahí vemos un cuadro en donde se ven los efectos eh, de los mediadores inflamatorios, ¿no? Ya en lo que es falla cardíaca. Y en general se considera que ya las citoquinas proinflamatorias asociadas a la falla cardíaca no son la causa, sino más bien la consecuencia de esta misma, pero sí contribuyen a la progresión de la falla cardíaca. Y bueno, eso se conoce, ¿no?, como la hipótesis de las citoquinas. Siguiendo, vamos a ver la función de los péptidos natriuréticos del sistema arginina-vasopresina y las alteraciones en la función celular en la falla cardíaca. Entonces, comenzando con los péptidos natriuréticos, sabemos que son un grupo de péptidos de estructura similar con acciones renales y cardiovasculares importantes para mantener la homeostasis hídrica y cardiorrenal. Hasta el momento se han descrito 4 miembros diferentes en este grupo: el péptido auricular natriurético, por sus siglas ANP, el péptido cerebral natriurético, con sus siglas BNP, y el péptido natriurético de tipo C, con sus siglas CNP, y el péptido natriurético dendroaspis, con sus siglas DNP. Este últimamente más reciente descrito. Y bueno, vemos que los péptidos natriuréticos tienen una estructura química similar, con un anillo
básico de 17 aminoácidos y con las terminales amino y carboxil diferentes, pero se originan a partir de genes diferentes. El ANP y el BNP se originan en la célula miocárdica y el de péptido natriurético de tipo C se origina en la célula endotelial, ¿no? Aunque el péptido natriurético dendroaspis se ha detectado en el plasma y también en el miocardio en los humanos, produce una profunda natriuresis, ¿no? Su rol fisiológico aún no está bien clarificado, ¿no? Y el gen que lo codifica todavía no se sabe, ¿no? Se han descrito tres receptores de la superficie celular que median los efectos fisiológicos del péptido natriurético. Los receptores natriuréticos, los receptores de los péptidos natriuréticos, ¿no? El NPRA, el NPRB y el NPRC. El receptor vamos a decir, de tipo A, liga tanto al ANP, que es el péptido auricular natriurético, como al péptido cerebral natriurético, mientras que el receptor de tipo B es relativamente específico para el péptido natriurético de tipo C. El receptor de tipo A, por medio del 3'5' guanosine-monofosfato cíclico o GMP cíclico, mide las acciones de la natriuresis, de la vasodilatación, de la inhibición de la adenina, de la antimitogénesis y las propiedades lucitrópicas de los péptidos natriuréticos. El receptor de tipo C funciona como un receptor de degradación para los tres péptidos principales, que son el péptido auricular natriurético, el péptido cerebral natriurético y el péptido natriurético de tipo C, ¿no? El péptido natriurético biológicamente activos son producidos a partir de precursores propéptidos, ¿no? Más grandes que los que son clivados después de la síntesis inicial de las prohormonas. El ANP y el BNP se originan predominantemente en el corazón, mientras que el CNP se origina ya en las células endoteliales vasculares. Y parece ser un factor autocrino y paracrino importante en la regulación del tono vascular, con efectos antiproliferativos, no tienen acción natriurética, ¿no? Además de sus efectos renales, de natriuréticos y diuréticos, el NP y el BNP inhiben la síntesis inhiben la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de la endotelina. El CNP también puede producir este mismo efecto, ¿no? Tanto el ANP como el BNP se producen en las aurículas en condiciones normales y el NP es guardado en forma de gránulos como el precursor pro-ANP, mientras que el BNP también se sintetiza en los ventrículos y no es almacenado, por lo cual debe ser sintetizado cuando se necesita, ¿no? Ambos se producen principalmente como respuesta a estímulos de estiramiento, desencadenado por un aumento del volumen cardíaco y la sobrecarga de presión, aunque otras neurohormonas también como la arginina, vasopresina y la epinefrina también pueden inducir a su producción. Tanto el ANP como el BNP se encuentran elevados en pacientes con falla cardíaca y en condiciones normales. La mayor producción se realiza en las aurículas, mientras que en la falla cardíaca se encuentra aumentada la síntesis del BNP en los ventrículos. El BNP se encuentra en el plasma separado de la fracción N-terminal de la prohormona, y ambos pueden ser medidos y sus niveles se correlacionan con el estado funcional del paciente y tienen una utilidad tanto en el diagnóstico de la falla cardíaca también. Una forma recombinante de BNP, el Nesirtide, empleado como tratamiento en la sobrecarga del volumen de los pacientes también con falla cardíaca, ¿no? Edad. Cuando hablamos de la arginina vasopresina, también llamada hormona antidiurética, es un péptido producido en la hipófisis, ¿no? Posterior, cuando aumenta la osmolaridad sérica. El sensor central controla la liberación de la arginina vasopresina, estimulando la retención de agua y la respuesta de la sed, ¿no? En la falla cardíaca, la liberación de la arginina vasopresina puede deberse a un mecanismo osmótico secundario a la activación de los barroreceptores carotídeos debido al bajo gasto cardíaco que hay. Los efectos de esta arginina vasopresina están mediados por dos receptores: el B1A, localizado principalmente en las células del músculo vascular y que responden a la estimulación con vasoconstricción, y los de tipo 2, localizados en los ductos colectores del riñón, que responden aumentando la reabsorción de agua.
El tipo 1 puede desempeñar un papel en la hipertrofia cardíaca y el remodelamiento. Los niveles de la arginina vasopresina se encuentran aumentados en los pacientes con falla cardíaca, aún en estados asintomáticos, ya que los valores elevados de la arginina vasopresina se asocian con una mayor mortalidad cardiovascular a un año, ¿no? Se postula también que esta arginina vasopresina puede cumplir un papel en la progresión de la falla cardíaca, y en la actualidad se mencionan también medicamentos antagonistas de receptores de la arginina vasopresina como una opción terapéutica en la falla cardíaca. Cuando hablamos de las alteraciones en la función celular en la falla cardíaca, vemos que estudios en donde los mecanismos celulares en modelos, primero en animales, ¿no?, de la falla cardíaca demuestran las alteraciones en el manejo citosólico del calcio, la cual se correlaciona con anormalidades en el acortamiento de los sarcómeros y los miocitos. Estas alteraciones en el manejo intracelular del calcio están presentes, aunque de forma diferente tanto en la disfunción sistólica como en la diastólica. Además, de manera importante, se presenta un desbalance entre la producción y la utilización de energía, es decir, mayor demanda de energía por las miofibrillas con un menor número de mitocondrias, con una menor cantidad de ATP disponible también, ¿no? Los niveles de mioglobina cardíaca disminuyen de manera importante en la falla cardíaca, lo cual merma la entrega de oxígeno intracelular. Sin embargo, el miocardio en la falla no presenta depleción mayor en los depósitos de energía, pero la transferencia de energía intracelular puede ser deficiente. Con la progresión de la enfermedad se observa un aumento en el consumo de oxígeno, una disminución de la eficiencia energética y la desorganización estructural y funcional de los mitocondrios. La disminución en la función bioenergética del corazón se debe en gran parte a las alteraciones en el sistema de creatinina con una disminución en la actividad catalítica total de esta. Además de la creatinina, en la falla cardíaca se presenta una disminución en la actividad de la anilatoquinasa y de enzimas glicolíticas y la anhidrasa carbónica. El déficit acumulativo de estas podría propiciar una alteración en la contracción-relajación por la insuficiencia bioenergética. Y por último, vamos a terminar viendo la disfunción endotelial que se da en la falla cardíaca y la progresión de esta misma, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de la disfunción endotelial, vemos que los vasos periféricos de los pacientes presentan alteraciones estructurales y funcionales que modifican la forma como se comporta ante un estímulo. Los cambios estructurales pueden ser determinados por la acción local de hormonas endógenas como la endotelina y la angiotensina 2, y la evolución de los pacientes con falla cardíaca muestra que hay una respuesta vasodilatadora disminuida de la acetilcolina, la cual actúa a través del endotelio con el óxido nítrico, más no hay acción vasodilatadora directa, lo cual es indicado en alteraciones de la función endotelial. Debido a ello y a la acción de los vasoconstrictores neuromorales, la vasculatura periférica de los pacientes con falla cardíaca presenta vasoconstricción sistémica. La liberación basal de óxido nítrico puede estar aumentada en los pacientes con falla cardíaca severa, lo cual se confirma con el hallazgo de una disminución de flujo sanguíneo luego de la administración de la monometil-L-arginina L, que es un inhibidor de la síntesis de óxido nítrico. Aunque en pacientes compensados o con poca actividad de citoquinas puede ser normal, la falla cardíaca en sí parece ser la responsable de la disfunción endotelial, independientemente de la causa de la misma. En los enfermos, el flujo sanguíneo periférico en reposo se encuentra disminuido en manera proporcional a la reducción del gasto cardíaco, y la función endotelial anormal puede estar relacionada con alteraciones de relajación dependiente del endotelio, tal vez por una disminución de la expresión genética y la acción de la sintasa del óxido nítrico. Otros mecanismos que podrían ser responsables de la disfunción endotelial presentes en la falla cardíaca son la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la inactivación del óxido nítrico por aniones superóxidos, ¿no? La disfunción endotelial desempeña un papel importante en la redistribución del flujo sanguíneo durante el ejercicio y afecta de manera adversa la capacidad del ejercicio. La función endotelial en la falla cardíaca puede mejorarse mediante la administración de vitamina C. La administración de L-arginina, precursor del óxido nítrico, puede mejorar la función endotelial y producir un moderado incremento en la capacidad de ejercicio en algunos pacientes con falla cardíaca. Las alteraciones vasculares periféricas no mejoran inmediatamente con el aumento del flujo inducido por el tratamiento, sino que pueden tardar varios meses en hacer.
Adicionalmente a esto tenemos que las alteraciones endoteliales encuentran anormalidades intrínsecas del músculo esquelético con una disminución en la capacidad oxidativa de las mitocondrias. Los músculos presentan disminución de la capacidad de oxígeno y de las enzimas comprometidas en el metabolismo aeróbico, y estas alteraciones del músculo esquelético mejoran con el entrenamiento físico, con lo cual aumenta también la extracción de oxígeno. Cuando hablamos de ya la progresión de la falla cardíaca, una vez que aparece ya la falla cardíaca, sabemos que esta avanza hasta la muerte del paciente. Entonces, lo que hace el médico es tratar de frenar, ¿no? Que, que continúe la progresión de esta enfermedad. Esto puede ocurrir por un deterioro hemodinámico progresivo de manera súbita, ¿no? Indudablemente en la progresión de la enfermedad desempeña un papel muy importante, preponderante, los factores que hemos escrito hasta el momento, tanto puede ser mecánicos, neuromorales o las citoquinas, y vemos que la vasoconstricción y la inducción del crecimiento celular y la toxicidad directa sobre las células hacen que el daño sea cada vez mayor y finalmente irreversible. Como sabemos, en los casos en los cuales están involucrados la hipertrofia en las etapas iniciales, durante la etapa de compensación el proceso es reversible mediante la intervención de fármacos como los YECA, pero una vez que se produce ya la descompensación del mecanismo de hipertrofia, el proceso se va volviendo progresivo y reversible hasta llegar a ya estadios terminales y la muerte. De ahí la importancia de la activación neuromoral en la aparición y progresión de la falla cardíaca, ya está confirmada por el hecho de que los tratamientos orientados a contrarrestarla no son los únicos que han logrado mejorar la sobrevida, sino además tener un efecto sobre los síntomas de los pacientes. La respuesta que hay al bloqueo del sistema renina angiotensina y aldosterona y el sistema nervioso simpático han tenido ya un gran impacto en la evolución de la enfermedad, pero no todos los tratamientos basados en el modelo neuromoral han sido ya efectivos. Los medicamentos que antagonizan el sistema de la endotelina han llevado a la mejoría hemodinámica y en ocasiones sintomática, pero no han disminuido la mortalidad. Asimismo, el antagonismo de las citoquinas, en particular del factor de nivel tumoral alfa, tampoco ha demostrado resultados satisfactorios. Es probable que el aumento en el cual se intervengan estos sistemas durante el continuo de la falla cardíaca sea crítico en lograr unos beneficios determinados. Lo que es la intervención en esas etapas más tempranas, incluso cuando la actividad de los sistemas aún no es aparente, podría ser un determinante para obtener un beneficio en, en esta enfermedad. Y bueno, con eso terminamos lo que es la fisiopatología. Bien, me presento, mi nombre es DX Solmet y continuando con la explicación, ahora vamos a ver lo que es el diagnóstico en esta enfermedad que es la insuficiencia cardíaca. Entonces, como para toda enfermedad, para poder diagnosticarla y poder tratarla lo mejor posible, siempre debemos realizar una buena historia clínica. Y en esta enfermedad no es la excepción, ¿no? Entonces, acá nos dice, la historia clínica, al diagnosticar la insuficiencia cardíaca, es importante recopilar el historial médico del paciente, en particular enfocándose en los síntomas y los factores de riesgo existentes, como por ejemplo el fumar, la presión arterial alta o la diabetes mellitus, que como sabemos son enfermedades que a un paciente con insuficiencia cardíaca van a hacer que se agrave. Sin embargo, si el paciente no tiene esta enfermedad, pero tiene diabetes mellitus o hipertensión, es muy propenso, tiene una alta probabilidad de poder desarrollar esta enfermedad. Dentro de la historia clínica también vamos a tener que hacer lo que es la evaluación del paciente, la evaluación física, los signos que encontremos, los síntomas que el paciente tenga. Entonces, dentro de los signos clínicos que nos muestran las figuras, tenemos el edema tanto en abdomen como en los miembros inferiores. Una característica de esta enfermedad es que el edema siempre va a ser bilateral, en cualquier parte que dé el edema. Si son en miembros inferiores, bilateralmente. Si encontramos solamente una pierna con edema, entonces lo que vamos a sospechar en sí ya no es de una enfermedad cardíaca, sino vamos a sospechar de una enfermedad renal, que es lo más común. También puede haber edema en el abdomen, pero este se presenta cuando la enfermedad está muy avanzada. Es por eso que una característica de los pacientes con enfermedad cardíaca es que si el edema se aproxima más hacia el corazón, es mucho más peligroso. También tenemos un signo en el cuello de los pacientes con insuficiencia cardíaca.
el cual es que las venas se le distienden mucho y se notan. Esta es una característica, ¿por qué? Porque aumenta la presión en lo que es las cámaras del corazón y por lo tanto aumenta también la presión en las venas que llegan al corazón. Y estas se ven y se manifiestan en el cuello del paciente. También tenemos en la figura central los síntomas como la tos y la disnea, ¿no? La dificultad para respirar. Sin embargo, estas no se asocian mayormente con lo que son enfermedades cardíacas, sino también con enfermedades respiratorias. Sin embargo, es una característica también de una enfermedad que nos puede decir que algo anda mal en el corazón. Ahora tenemos lo que son los criterios de Framingham, en el cual vamos a tener criterios mayores y criterios menores. Para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con estos criterios, van a tener que cumplirse en el paciente dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores. Para hacerlo de una forma didáctica y que nos pueda ayudar a memorizarla, hemos puesto unas figuras del sistema respiratorio, del corazón y de unas piernas con edema, en el cual nos muestra signos congestivos. Para los criterios mayores, en el sistema respiratorio vamos a tener la disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón, los crepitantes pulmonares, el cual, el más importante, por así decirlo, es el edema de pulmón. ¿Por qué? Porque este nos va a llevar a tener una disnea paroxística nocturna y al signo de auscultación, que es los crepitantes pulmonares. En el corazón tenemos la cardiomegalia como criterio mayor también, el cual se evalúa cuando vemos el choque de punta en lo que es la línea axilar anterior. ¿Por qué? Porque el ápice del corazón se encuentra a nivel de la línea media clavicular. Sin embargo, si no la encontramos en la línea media clavicular y está en la línea axilar anterior, vemos que es ya un índice de cardiomegalia. También tenemos el sonido 3 o el sonido de galope a la auscultación cardíaca, el cual nos indica que hay una insuficiencia de alguna válvula o por el estilo. Dentro de los signos congestivos tenemos la presión venosa central mayor de 16 centímetros de agua, el reflujo hepatoyugular que se evalúa en el paciente presionando, en este caso el hígado, y viendo de unos 30 segundos para poder observar en la vena yugular que hay un reflujo. También tenemos la regurgitación yugular, que es un signo que se evalúa al momento de poner al paciente en decúbito supino, poniendo la cabeza aproximadamente 45 grados de esta para así poder evaluarla. Ahora pasamos a los criterios menores, en el cual tenemos como criterio menor en el sistema respiratorio la disnea de esfuerzo, que se evalúa con los criterios de la clasificación. Tenemos lo que es la tos nocturna, que es lo que nos manifiesta el paciente, la capacidad vital disminuida en un tercio, que se evalúa tanto espirométricamente como por índices como la clasificación del NIJA, porque sabemos que de la A, B, C y D vamos a tener cuánto el paciente está afectado y de acuerdo a eso evaluarlo. También tenemos el derrame pleural. En el corazón, como criterio menor, tenemos la taquicardia, es el único criterio. Y como signos congestivos tenemos el edema malleolar, como sabemos tiene que ser bilateral, siempre en afectación del corazón, y la hepatomegalia por este mismo mecanismo de lo que es la regurgitación yugular y el reflujo hepatoyugular. También tenemos un criterio que algunos lo clasifican como un criterio mayor y otros dicen que es un criterio que pertenece a ambos o que es diferente de ellos. Entonces, ese criterio es la pérdida de peso mayor a 4.5 kilogramos después de un tratamiento por 5 días. Si vemos este resultado, entonces también tenemos un criterio para decir que es insuficiencia cardíaca. En esta imagen tenemos el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, pero esta vez según el área afectada. Y como dice en el cuadro, insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca izquierda son tres signos que nos van a indicar que es esta: la ortopnea u ortopnea, como algunos lo llaman, la disnea paroxística nocturna y el edema pulmonar. La ortopnea, como dice ahí,
es la falta de respiración cuando el paciente está en decúbito supino. ¿Por qué se debe esto? Bueno, porque aumenta lo que es la redistribución y el retorno venoso, aumentando así la presión torácica, y este va a hacer que tengamos esta disnea o este signo congestivo. La disnea paroxística nocturna está causada por la primera fase del edema agudo del pulmón, porque como sabemos, para formarse el edema primero se tiene que formar el edema intersticial. Este edema intersticial hace que los bronquios y los bronquiolos se acorten, se acumula edema dentro de esta. Al acumularse el edema, hace lo que es constricción de los bronquios, pero se diferencia del asma porque el asma es una reacción muscular. Sin embargo, el edema agudo de pulmón en este caso no es una reacción muscular, sino que es solamente agua en el espacio intersticial. Y es por eso que es llamado también asma cardíaca. Y el edema agudo de pulmón está dado por el aumento de las presiones en lo que son las cámaras, por lo tanto va a aumentar la presión en las venas pulmonares, haciendo que ésta genere líquido o extravase líquido hacia lo que son el alveolo y el intersticio. Asimismo tenemos también lo que es la insuficiencia cardíaca derecha, que como vemos ahí tenemos como signo la hepatomegalia, la distensión venosa yugular o regurgitación yugular y el edema periférico, que tiene que ser bilateral. La hepatomegalia es dado mayormente por lo que es aumento de la presión venosa central, aumenta por lo tanto la resistencia del fluido portal y raramente nos va a conllegar a lo que es la cirrosis cardíaca, ¿no? Lo que sí nos va a dar es ictericia por aumento de la bilirrubina, pero raramente nos lleva a una cirrosis. La regurgitación yugular o distensión yugular es solamente por el aumento de la presión de lo que son la vena yugular. Y el edema periférico es solamente un resultado de todo el aumento de esta presión, por lo tanto va a extravasar líquido hacia los tejidos. Bien, también vamos a poder diagnosticar la insuficiencia cardíaca a través de marcadores bioquímicos, ¿no? Uno de los más específicos en sí es el péptido natriurético cerebral, que va a tener valores elevados también por otras causas. Sin embargo, se ha hecho estudios en el cual se ha delimitado un corte, que son los 100 nanogramos por litro en el valor sanguíneo de este péptido natriurético. ¿Por qué? Porque nos va a predecir o nos va a decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Otras pruebas, como son la glucosa en sangre, los electrolitos, los marcadores cardíacos, que en este caso no son tan específicos, porque también pueden ser sintetizados o pueden ser elevados por un trabajo excesivo de otros músculos que no sean lo que son el corazón. También las pruebas de las transaminasas del hígado, la urea del riñón, el colesterol y los triglicéridos, que son más que todo para ver si el paciente tiene otras comorbilidades, ¿no? Y también la prueba de hormonas tiroideas, que como sabemos también nos aumentan lo que son la frecuencia cardíaca, nos aumenta en este caso el riesgo a poder tener que el corazón en un tiempo largo o en un tiempo prolongado desarrollemos una enfermedad. Entrando ya a otro punto, que es el electrocardiograma, vamos a tener que conocer y saber leer un gráfico de electrocardiograma, porque aquí vamos a poder ver diferentes enfermedades, ¿no? Pero en este sentido, como sabemos la fisiopatología ya, vemos que hay una hipertrofia o un crecimiento de las cavidades, ¿no? Mayormente del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Estos crecimientos se van a ver en el electrocardiograma en la derivación V1. Para determinar el crecimiento de la cavidad del ventrículo izquierdo, en V1 vamos a tener que aplicar un índice que es el índice de Sokolov. También hay otro índice que es el índice de Lewis. Y para ver el crecimiento de la cavidad del ventrículo derecho, vamos a ver la V1 simplemente en la forma que ésta tiene, ¿no? Si hay algún cambio, esto va a ser anormal, siempre. Por eso hay que conocer cómo es un electrocardiograma normal también. Pero no vamos a entrar en detalles en este punto. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen. En la imagen observamos el título de hipertrofia ventricular derecha y vemos la derivación V1. Como sabemos y hemos visto en la diapositiva anterior, también hemos mencionado que se ve en esta derivación y tenemos que conocer cuál es la normalidad. Y la normalidad es que sea una onda R, o sea, la que se dirige hacia arriba, que sea más pequeña, mucho más pequeña, mientras que la onda S en esta derivación, o sea, la que baja, es mucho más negativa.
Entonces, si vemos una hipertrofia ventricular derecha en la V1, vamos a ver que la onda R es más picuda, es mucho más grande que la onda S. Y esto nos va a indicar una hipertrofia ventricular derecha. ¿Y por qué? ¿Por qué normalmente es V1 una R pequeña? Porque sabemos que la despolarización se aleja de esta derivación. Entonces, al alejarse, va a despolarizarse el ventrículo en sentido negativo. Por eso es que es más grande la onda S. Pero cuando vemos el crecimiento de la onda R en esta derivación, es porque hay una más potencia de la contractilidad. Entonces es por eso que se ve una onda R mucho más grande. Y esto nos indica una hipertrofia ventricular derecha. Ahora vamos a ver la hipertrofia ventricular izquierda, la cual se va a medir a través de dos índices. Uno es el de Sokolov y el otro es el índice de Lewis. En este caso vamos a ver el índice de Sokolov porque es un poco más fácil y más práctico de poder aprenderlo. Para esto vamos a ver la onda S en V1. Como sabemos, la onda S en V1 es mucho más grande que la onda R normalmente, pero la negatividad no es tanta. Entonces, si vemos un crecimiento excesivo de la onda S en V1, podemos decir que el paciente puede tener una hipertrofia ventricular izquierda. Sin embargo, tenemos que sumarla más la onda R de la V5 y vamos a contar milímetro por milímetro de cada onda. Se va a contar y si tenemos un resultado mayor a 35 milímetros, vamos a decir que el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Así de simple es poder decir que el paciente tiene una hipertrofia. Y bien, ahora vamos a entrar a lo que es el tratamiento de esta enfermedad, en la cual vamos a tener el objetivo nosotros de poder mejorar al paciente sus síntomas, sus signos que tiene, para poder hacer que este paciente haga su vida al menos lo normal como lo estaba haciendo hasta antes de manifestarse estos síntomas. En el siguiente gráfico vamos a ver lo que son las etapas de la insuficiencia cardíaca. Y son cuatro: A, B, C y D. ¿Qué pasa en cada una de ellas? En el A, que es leve, es un alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Son pacientes con comorbilidades tales como diabetes mellitus e hipertensión, y entre otras enfermedades, en las cuales el tratamiento que se le va a dar es dirigido a esas enfermedades para evitar que haya un daño estructural y avance la enfermedad de la insuficiencia cardíaca. En el estadio B, que es moderado, hay un daño estructural, pero es asintomático, y este daño estructural es una hipertrofia ventricular. Si no controlamos bien la hipertensión, a largo plazo va a generar una hipertrofia ventricular. Sin embargo, no genera síntomas. ¿Por qué? Porque está compensando, o sea, el músculo todavía no se cansa, el corazón sigue latiendo y está compensado. El tratamiento que se va a dar aquí en el estadio B son beta bloqueadores, son los YECA, los ARA2. Para el estadio C nos dice que son pasado o presente signos de insuficiencia cardíaca más daño estructural. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que está en el estadio B, si no es bien controlado, su hipertrofia ventricular del corazón se va a cansar, se va a agotar y va a generar síntomas como por ejemplo la disnea, como por ejemplo te va a generar también lo que es retención de líquidos, etcétera. A estos pacientes ya se les puede dar el mismo tratamiento de B, que puede ser con YECA, ARA y los beta bloqueadores, más hay que agregarle un diurético. Y para el estadio D, que es con insuficiencia cardíaca terminal, quiere decir que el corazón ya se ha agotado totalmente a pesar del tratamiento que se le ha dado y hasta muy avanzado, tiene muchas complicaciones y se le puede manejar ahí con digitálicos. Sin embargo, no hay evidencia clara que nos diga que el digitálico no va a evitar que empeore, porque el paciente sigue empeorando en el estadio B. Y por eso es que se requiere ya de un trasplante de corazón, que es lo más recomendado. El manejo para estos pacientes nos dice que debemos darle inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2, los beta bloqueadores y la espironolactona. ¿Por qué espironolactona en sí y no como diuréticos en general?
porque los diuréticos que conocemos como tiazidas y los diuréticos de asa son principalmente usados para aliviar síntomas. Quiere decir que son pacientes con cuadros agudos, como por ejemplo pacientes con edema agudo de pulmón o pacientes con edemas generalizados. De igual manera, la terapia con nitritos y la terapia con la hidralazina son para pacientes selectos, ¿no? Como por ejemplo pacientes que han tenido un infarto de miocardio, que son pacientes que se manejan de otra manera. Vemos en el cuadro los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, el enalapril, el lisinopril, el ramipril. Como mecanismo de acción sabemos que van a inhibir la enzima convertidora de angiotensina, disminuyendo así la angiotensina 2 y van a disminuir el filtrado glomerular. ¿Pero de qué manera? Pues van a hacer que haya una vasodilatación en la arteriola eferente del riñón. Y esto va a llevar a que aumente la renina. ¿Por qué? Porque se va a dar lo que es la pérdida del feedback negativo de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los inhibidores de la IECA también previenen lo que es la inactivación de la bradiquinina, que este es un potente vasodilatador. El uso clínico que se le da a estos medicamentos son para la hipertensión, para la insuficiencia cardíaca, también para la proteinuria, para la nefropatía diabética y para prevenir la remodelación desfavorable que se da como resultado de la hipertensión. Por lo tanto, también se va a usar en la hipertensión. Los efectos adversos que tiene los YECA, el más conocido es la tos, pero también nos puede dar angioedema. ¿Debido a qué? Debido a que aumenta la bradiquinina. La bradiquinina es lo que nos va a dar la tos y nos va a dar lo que es el angioedema, ¿no es cierto? Ahora, también nos dice que este medicamento es teratógeno. El término terato viene del griego monstruo. Entonces, lo que va a producir es una malformación dentro de lo que es la gestación. En este caso, los YECA van a causar una malformación renal. También va a aumentar lo que es la creatinina por disminución del filtrado glomerular renal, también causando una hipercalemia y la hipotensión. Este medicamento debe ser usado con precaución cuando tenemos pacientes que tengan una estenosis bilateral de la arteria renal, porque los inhibidores de la IECA pueden causar una falla renal disminuyendo la filtración glomerular. Ahora vamos a ver lo que son los ARA2 o los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Como ejemplo tenemos ahí, ¿no?, el losartán, el candesartán, el valsartán. El mecanismo de acción de este es que inhibe o bloquea la unión de la angiotensina 2 al receptor AT1. Entonces, ¿a dónde va esta angiotensina? Va a los receptores AT2, que por estudios dicen que es beneficioso los receptores AT2, que en vez de causar el efecto de lo que es la remodelación cardíaca por AT1, este previene la remodelación cardíaca. Es por eso que tanto los YECA como los ARA van a ayudar en este aspecto a los pacientes con insuficiencia cardíaca. El efecto, como nos dice ahí, es similar a los YECA, pero la diferencia es que los ARA2 no incrementan la bradiquinina, por lo tanto, no va a tener los efectos adversos como la tos y como el angioedema. También nos dice que su uso clínico es en la hipertensión, es en insuficiencia cardíaca, la proteinuria, la enfermedad renal crónica y para pacientes que son o que son alérgicos a los YECA, ¿no? Se utiliza como otra alternativa de los YECA. Más no, nunca se va a mezclar un YECA con un ARA2. Otro fármaco que vamos a usar son los beta bloqueadores, que en este caso vamos a usarlos como antiarrítmicos, que se pueden ver ya más que todo para las clases tipo B, C y hasta la D, en la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Tenemos como ejemplo el metoprolol, el propanolol, el esmolol, atenolol, timolol y carvedilol. El mecanismo de acción de esta es
decrecer lo que es la activación del nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer porque va a disminuir el AMP cíclico y lo que va a causar una disminución de las corrientes de calcio. Entonces va a disminuir la contractilidad. Va a suprimir la acción anormal del marcapaso porque va a disminuir lo que es la fase 4 de la despolarización de lo que es el marcapaso de los nódulos. Nos dice que el nódulo auriculoventricular es mucho más sensible a este efecto, por lo tanto va a causar un aumento en el intervalo PR que se va a ver en el electrocardiograma, y el esmolol ejerce también este efecto del aumento del intervalo PR, pero es muy corto, no es tan pronunciado. El uso clínico se utiliza para taquicardias supraventriculares, para lo que son fibrilaciones, porque la fibrilación auricular o el flúter auricular nos va a llevar a lo que son contracciones anormales del ventrículo. Por lo tanto, si ejerce una acción más sensitiva o más afín al nódulo auriculoventricular, vamos a controlar lo que es la frecuencia ventricular. Y como efectos adversos de este medicamento tenemos lo que son las exacerbaciones tanto de POC como de asma. Tenemos también en efectos cardiovasculares la bradicardia, un bloqueo auriculoventricular. Tenemos también efectos en el sistema nervioso como la sedación o las alteraciones del sueño, y nos pueden enmascarar signos de hipoglicemia. Como último medicamento que vamos a ver son los ahorradores de potasio, los diuréticos ahorradores de potasio, como por ejemplo la espironolactona, la eplerenona, el amiloride, el triamtireno. El mecanismo de acción de estos diuréticos va a ser ejercido en el túbulo colector cortical, pero la espironolactona y la eplerenona tienen un mecanismo diferente al triamtireno y el amiloride. La espironolactona y la eplerenona son antagonistas competitivos de los receptores de aldosterona, mientras que el tramdireno y el amiloride bloquean los canales de sodio en el mismo lugar, o sea, en el túbulo colector, lo que va a generar que haya una diuresis y por lo tanto disminuyan los síntomas o los signos de congestión que tengamos, como por ejemplo los edemas. El uso clínico pues va a ser el hiperaldosteronismo, la depresión de potasio, la insuficiencia cardíaca, así como también la ascitis hepática. Como efectos adversos tenemos, como es ahorrador de potasio, nos va a causar hipercalemia o también hiperpotasemia, que esto nos puede llevar a lo que son arritmias, y como efectos endocrinos de la espironolactona nos va a generar ginecomastia, que es el más común. Con esto hemos terminado de ver lo que es todo en sí insuficiencia cardíaca, ¿no? Tanto la etiología, fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento que éste necesita. Por terminar el video de insuficiencia cardíaca, no olvides suscribirte y seguir a DXOlmed en Instagram.